Así que bueno, espero que sea de su interés. Lo que vamos a comenzar, entonces, hablando que el tema de la inclusión educativa y muy puntualmente al aula común, es decir, pensar la inclusión al aula común es todavía, ¿no es cierto?, un desafío, ya que si bien se han abierto muchas oportunidades, todavía sigue habiendo y persistiendo muchos problemas. Quizás, evidentemente, yo puedo hablar más de las dificultades que tenemos nosotros en Argentina, en Córdoba, pero bueno, es desde allí, ustedes verán, porque no conozco mucho cómo se desarrolla la inclusión educativa en México, simplemente por oídos, así que, o por lecturas que uno ha hecho. Entonces, decimos que la educación inclusiva tiene sus oportunidades, ¿no? Y creo que la primera oportunidad es la Convención. Hoy la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad nos dicen que la educación inclusiva es un derecho y lo reconoce como tal, lo cual evidentemente ha posicionado esta educación inclusiva como un objetivo prioritario para los Estados partes firmantes. Es para todos nosotros una gran oportunidad, porque evidentemente nos marca una necesidad de cambiar el rumbo de lo que venía siendo hasta ahora. Hay mayor concientización de docentes, de profesionales, de los mismos padres a veces. Mayor concientización, no digo total, ¿no?, de la importancia de que significa la educación inclusiva. Mayores oportunidades, cada vez hay más escuelas, por lo menos en Córdoba, la verdad, ¿no?, podemos decir, sobre todo lo que es nivel inicial, primario, muchas escuelas cada vez más se abren al proceso inclusivo, un poco menos en secundario, menos todavía, y limitado en superior, que ya lo vamos a hablar, pero hay más oportunidades y hay experiencias positivas, lo cual evidentemente también nos ayuda a decir, se puede. Si hay experiencias quiere decir que se puede, que es real, que no es la utopía irrealizable, que es algo que puede ser. Pero sin embargo hay muchos obstáculos. Yo voy a nombrar algunos nada más, simplemente. Las políticas poco claras y coherentes, porque por un lado se habla de inclusión y por otro lado, allá en Argentina, en Córdoba, se dice, bueno, siguen construyéndose escuelas especiales. Se habla de inclusión y por otro lado se sigue subvencionando más las escuelas especiales y no así los procesos inclusivos. Entonces, evidentemente, por un lado se adhiere a un proceso inclusivo porque nosotros nos hemos adherido a la convención, la ley se ha adherido, etcétera. Entonces tiene un estatus constitucional para nosotros, pero evidentemente todavía hay limitaciones. Y en general estas limitaciones también las vemos en los países latinoamericanos. Continúan siendo muy grandes las barreras para la participación y el aprendizaje de las personas con discapacidad en general, ¿no? Y no digo solamente puntualmente con síndrome de Down en general, pero evidentemente la persona con discapacidad intelectual encuentra mayores barreras, ¿no? Porque bueno, si el aprendizaje pasa justamente por lo intelectual, parecería que esta persona donde la dificultad está justamente en lo intelectual es una de las principales barreras. Y por otro lado, otra de las cuestiones que nosotros vemos es que se han desarrollado y promovido muchos procesos que yo diría no son procesos inclusivos, sino de integraciones parciales. ¿A qué le llamo estas integraciones parciales? Por ejemplo, decimos, bueno, vamos a incluir, pero resulta que la inclusión es condicional. Te incluyo si tenés todo el tiempo un profesional al lado que te apoye. Entonces sí, pero si está todo el día el profesional. O te apoyo, pero vení 2 horas a la escuela común y bueno, y el resto del tiempo no, ¿cierto? Entonces decimos, eso es una integración parcial, en tanto que no hablamos de inclusión siquiera, hablamos de integración parcial, porque ese niño no está siguiendo un proceso educativo como cualquier otro, está siguiendo un proceso limitado, un proceso que esconde procesos de exclusión. Eso lo he dicho en otros textos, si quieren verlos, ¿no es cierto? Pero
acá no me voy a detener tanto, ¿no? Que en definitiva esconden procesos exclusivos y excluyentes, en donde dicen, bueno, este niño sí y este no. A este lo integramos y a este no. A este, pero que vaya a escuela especial a la tarde. Y a contraturnos. Entonces uno dice, bueno, pero ¿a qué escuela pertenezco? ¿A la escuela común o a la escuela especial? ¿Cuál es el sentido de pertenencia que estoy desarrollando a una persona que le digo, no, tenés que ir a la escuela especial a la tarde? Como esta doble personalidad o doble escolaridad que les estoy pidiendo. Bueno, vamos a un poco focalizarnos en qué es lo que apuntamos y hacia dónde queremos ir, justamente cuando hablamos de inclusión. La inclusión al aula común de los niños y jóvenes con síndrome de Down es un derecho reconocido, como de cualquier otra persona con discapacidad. Entonces también lo es para ellos. Y hablamos de un derecho reconocido en todos los niveles y a lo largo de la vida, como dice la Convención. En todos los niveles y a lo largo de la vida. Pero lo que pasa es que, más allá de que la Convención nos dice esto, por otro lado, tenemos dificultades en la implementación, ¿no? Hablando de estos 4 niveles, nivel superior, le llamo al nivel universitario, pero también en Argentina incluye tecnicaturas, y por eso se le llama nivel superior, ¿no? Que tenemos tecnicaturas, que se le llama superior no universitario, y superior universitario, que es lo propiamente referido a las titulaciones universitarias. En el nivel superior, en el nivel inicial, que es el jardín de infantes, es el más desarrollado, ¿no? Y quizás nosotros cuando empezamos hace 20 años atrás, 23 años atrás, sí, teníamos todavía dificultades, ¿no? De incluir un niño con síndrome de Down. Hoy, sinceramente, no hay jardines de infantes en Argentina que nos digan que no a un niño. En Córdoba muy puntualmente, pero en Argentina, o por lo menos es muy difícil, ¿no? Muy difícil. De hecho, en Córdoba, la ley, unas nuevas resoluciones que han salido el año pasado, dicen que las escuelas especiales deben cerrar todos sus jardines de infantes, es decir, el nivel inicial, para los ámbitos segregados. Es decir, que todos los chicos tienen que estar en jardincitos comunes, ¿no? En nivel inicial común. Y en el nivel primario, si bien está bastante extendido, todavía hay muchas dificultades. Es decir, porque yo acá he puesto acceso, pero con algunas dificultades de permanencia y egreso. Acceden, hacen un primer grado, un segundo grado, y después llega un momento que le dicen, llegó a su techo. Ahora ya llegó a su límite. Hay mucho desfasaje, nos dicen, con los otros niños a nivel intelectual, ¿no? Entonces parecería que no puede continuar por este desfasaje, como si porque siguieran los grados más grandes, la persona con síndrome de Down dejara de ser síndrome de Down, es decir, dejara de tener su dificultad intelectual, si sabemos que la tiene, ¿no? Y si lo incluimos no es pensando que no la tiene, sino pensando y sabiendo, ¿no? Tomando conciencia que realmente estamos con un niño que tiene discapacidad intelectual. Y acá es donde más quizás se dan estas modalidades parciales, en donde, como digo yo, los retiran del aula, aunque creo que un poco más todavía en el nivel medio. Y bueno, es decir, todavía, como decimos, hay muchas dificultades. En el nivel secundario, vemos todavía que quizás hay más dificultades de acceso. A pesar de eso, nosotros vamos a hablar de algunas oportunidades, porque yo digo, bueno, evidentemente acá estamos pensando desde algunas dificultades, pero reconocemos nosotros como equipo de trabajo que en general en el nivel medio, nosotros en este momento, más allá que no son muchas las escuelas que nos abren las puertas, en las escuelas que estamos trabajando y en las escuelas que son muchas, realmente el trabajo que se está haciendo es un trabajo muy a conciencia y muy comprometido y que tenemos incluso hasta menos demandas y cuestionamientos que a veces a nivel inicial y primario.
Entonces, pero se han expandido mucho estas modalidades parciales, ¿no? Esta cosa de que, bueno, pero no haga todas las materias, ¿para qué le sirve hacer física y química? Si en definitiva eso no le va a servir para su vida cotidiana. Yo diría, ¿para qué le va a servir a un joven que después va a ser abogado y no va a usar más la física y la química? ¿Para qué le va a servir, ¿no es cierto?, a ese otro joven que una de esas va a trabajar, no sé, en comunicación social, en fin? Entonces, ¿por qué aprendemos todas las materias? ¿Por qué para todos, culturalmente, para la sociedad, es importante que se aprenda la física y la química y que nuestros ciudadanos la aprendan? Es porque es la cultura escolarizada que se considera valiosa que todos deben aprender. Entonces, si todos la deben aprender, también la tiene que aprender la persona con síndrome de Down, porque es valiosa. Lo que sí podemos ver es cómo después, pero en el qué es importante decir, es importante para todos, entonces es importante para él. Porque le vamos a ver cómo desarrolla, ¿no es cierto?, sus procesos de inclusión, porque está incluido en el aula, porque está participando con sus compañeros, porque le desarrolla cognitivamente, etc. Y por otro lado, el nivel superior, que ahí estamos bien restringidos el acceso y con muchas dificultades, ¿no es cierto?, con las titulaciones. ¿Cierto? Por eso ponemos egresos condicionales. ¿En qué forma podemos egresar de un nivel superior? ¿Y qué expectativas podemos tener respecto a un nivel superior? También vamos a hablar del escaso desarrollo de una educación inclusiva permanente. ¿Por qué? Porque evidentemente ya vamos a hablar un poco a futuro. La idea es que cuando hablamos de inclusión, decíamos, la inclusión debe ser a lo largo de la vida, dice la Convención. Y a lo largo de la vida implica que no termina cuando termina la escuela o no termina cuando termino mis aprendizajes. Debe continuar siempre, lo cual no significa escolaridad permanente, pero implica que yo mantenga, ¿no es cierto?, mis aprendizajes, me mantenga desarrollando, pero en forma incluida, como cualquier otro. Eso lo vamos a hablar, porque en definitiva nosotros que somos profesionales venimos a este congreso a actualizarnos, a hacer un proceso de perfeccionamiento o de especialización. Y bueno, así como nosotros nos mantenemos siempre activos, ya sea desde lo laboral o desde lo personal, como una cuestión de desafío personal, la persona con discapacidad intelectual también tiene que formarse en forma permanente, pero volvemos a insistir en esto, en forma inclusiva. Bien, entonces, bueno, acá, Serena, y nosotros los pensamos chiquititos, en jardín, primeros años de primaria, y lo vemos tan fácil el proceso inclusivo. No tanto cuando empiezan a crecer. Acá lo que les quiero un poco decir es que se puede y se debe incluir en todos los niveles y a lo largo de la vida. Una persona con síndrome de Down, una persona con discapacidad intelectual. Yo no sé si ustedes, después para calcular el tiempo, porque tengo varias cositas acá, si han visto el video de adolescentes con síndrome de Down que es de la fundación. ¿Alguien lo vio? ¿Uno solo? Muy bueno. ¿Cómo? Ah, bien. Ah, bueno. Ah, qué suerte. Bueno, una sola. Si después quieren, los podemos pasar, porque bueno, si bien tiene sus años, es muy lindo. Entonces quería preguntar antes, porque bueno, ahí se ven los adolescentes incluidos en secundario común. Bueno, el desafío para una educación inclusiva, desarrollar, como diría Melanchthon, ¿no es cierto?, que una inclusión necesita políticas, cultura inclusiva y prácticas inclusivas. Y es allí donde nosotros tenemos justamente el principal desafío, desarrollar políticas y culturas y prácticas inclusivas. Por un lado, a nivel macroeducativo. ¿Qué quiere ser macroeducativo? A nivel de políticas, a nivel de sociedad, de sistema educativo, pero también lo necesitamos a nivel micro. Y el nivel micro vamos a la escuela, al aula. Ahí donde está ese niño, ese joven.
también necesitamos desarrollar políticas, cultura y prácticas inclusivas. Hoy vamos a hablar más de aula inclusiva. El día viernes vamos a hablar más de escuela inclusiva, para los que quieran después continuar trabajando este tema. En este sentido vamos a hablar que la escuela común, cuando hablamos de inclusión, se debe transformar en una escuela inclusiva. ¿Qué quiere decir escuela inclusiva? La escuela que educa en y para la diversidad, que educa en y para los valores. Porque justamente la diversidad es lo que nos constituye como seres humanos. Entonces lo que buscamos es que esa escuela esté educando a todos y a cada uno. Y pensando en todos y cada uno. Cuando hablamos de inclusión, y esto para reforzarlo por si algunos no lo saben, se diferencia de hablar de integración porque en la inclusión la escuela se reestructura en base a la diversidad. En cambio, cuando integramos, es la persona que integramos que se tiene que adaptar a una estructura homogénea que no fue pensada para él, que no fue pensada para ese niño en el caso síndrome Down, fue pensada para el grupo, entre comillas, de normales. La normalidad como pensada como única, uniforme, asentada en este modelo que decía Weinmeier, ¿no? Este modelo médico, clasificatorio, que en definitiva decía, bueno, estos son normales y estos son anormales, ¿no? Y los anormales, bueno, que vayan a otra escuela. O, bueno, tratamos de insertarlo, pero en esta estructura homogénea. Cuando hablamos entonces de inclusión, estamos pensando y estamos generando acciones concretas para que la escuela sea la que se estructure en base a la diversidad, para que el sistema educativo se estructure pensando en todos y cada uno de sus alumnos. Y por otro lado, el aula común se transforma en inclusiva. Inclusiva para todos. ¿Qué quiere decir? Un aula que respete la diversidad, que atienda y eduque y enseñe la diversidad. Y no solamente categorías seleccionadas de alumnos. No solamente a este que considero normales, a todos. En el aula común, todos juntos. Por eso vamos a decir que el aula común es el aula de todos, con todos y en todo momento. No es un ratito, no es un aula prestada, que te presto 2 horitas, o que te presto mientras vas después, ¿no? Y después te mando a otra escuela. O un tiempito, por un rato, unos años de primaria, unos años de secundaria, no. Es el aula para todos, con todos y en todo momento. Porque si no, no es realmente inclusión. Si es una aula condicional, no es inclusión. El aula inclusiva es sin condiciones, para todos. Estuvimos hace muy poco en un congreso en Tigre, donde estuvo gente de Canadá, que nos contaba del proyecto canadiense, ¿no es cierto?, de inclusión. Y ellos insistían, cuando decimos todos, es todos. Y es todos al aula común, no es algunos. Todo un desafío, ¿sí? Volvemos con los desafíos. Lo cual no quiere decir que sea imposible. Es posible en Canadá. ¿Por qué no puede ser posible? Canadá, Gordon Porter decía, nosotros resolvimos incluir porque es muy caro mantener la segregación y no tenemos tanta plata como ustedes, nos decían nosotros los argentinos, para mantener tantas escuelas segregadas. Bueno, así que no es un problema de plata. Bueno, cuando hablamos de aula inclusiva, que es diversa, heterogénea, en donde estamos todos, porque en definitiva la heterogeneidad es parte del ser humano, ¿no? Nuestra condición humana es ser distintos, pero a la vez semejantes como humanos, ¿no? Y esta condición de ser humanos, de somos diversos, nos enriquece como tal, no empobrece, al contrario nos enriquece. Y es desde esa riqueza en la que tenemos que trabajar. En esa escuela inclusiva, el docente es el que enseña a todos y todos los estudiantes aprenden según su ritmo, según sus posibilidades, pero van aprendiendo. Y eso vamos a ir viendo algunas cuestiones. Primera condición, se admite a todos, sin esto de pensar este chico es integrable y este no. Es decir, porque en definitiva, desde un enfoque de la complejidad, ¿qué nos diría no? Si el sujeto, ¿no? Nos decía, esta mañana hablaba, que no es el sujeto el del problema. Y eso es una cuestión clave. No es el sujeto, es el entorno.
en la medida que el entorno le dé posibilidades y oportunidades, él se podrá incluir. Entonces, la integrabilidad de un sujeto no depende del sujeto como tal, depende de un contexto que le dé las herramientas, que le dé las oportunidades, que les dé los apoyos. Entonces, todos son integrables, depende de un contexto, ¿no es cierto?, que justamente lo haga y lo incluya. El alumno asiste a la escuela de su barrio con sus compañeros, al aula común como sus compañeros, ¿no? Jornada escolar completa, horario escolar completo, haciendo actividades áulicas y extraáulicas, no un ratito. No que no vaya al campamento porque se porta mal, ¿no? ¿Cómo no va a ir al campamento? Bueno, en todo caso veremos qué estrategias podemos promover para que vaya al campamento con sus compañeros y reciba, el grupo esté un poco más apoyado, tenga su auxiliar, en fin. Y bueno, y vamos a hablar de que justamente tenga un aprendizaje significativo en base a un currículum único, adaptado, ¿no es cierto?, ajustado a todos. En este sentido vamos a hablar que la inclusión en aulas comunes y cooperativas va a generar justamente un desafío cognitivo y personal. Después vamos a hablar también de cómo desarrolla las amistades y genera todo este inicio de un aprendizaje permanente que tiene que continuar a lo largo de la vida, ¿no? Y va a ser justamente desde esta importancia de mirar para qué educamos y para qué aprendemos todos. En definitiva, ¿qué es importante? Simplemente aprender contenido, aprender matemáticas, aprender lengua, aprendernos. A veces nos tienen con cuestiones que tienen que ver fórmulas de física y de química que después los puedo sacar de internet. Y no estoy hablando para la persona con discapacidad intelectual, estoy hablando para cualquiera, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones son realmente valiosas de enseñar en la escuela y de que todos, cada uno, no solamente pensando en una persona con discapacidad, aprenda? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dónde? Todos juntos, ¿no es cierto? El dónde va a ser siempre en el aula común, la escuela común. ¿Qué vamos a aprender? Todos los contenidos culturales que son valiosos para todos, van a ser valiosos para la persona con discapacidad. ¿Y cómo? Ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Esas herramientas. Dice López Melero, las personas con síndrome de Down son personas cognitiva y culturalmente competentes. Son competentes. Competentes para aprender, para estar incluidas, son competentes. Y es desde justamente su fortaleza que nos vamos a apoyar. Y ahí su fortaleza es lo que nos va a decir que son capaces de estar incluidos, pero para eso tenemos que darle las herramientas. Y justamente en esto de pensar qué importancia tiene la inclusión educativa para el desarrollo de la persona con discapacidad intelectual, dice López Melero, asentándose mucho en lo que son los aportes vygotskianos, de Brunner, etc., dice que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores depende de un contexto culturalmente rico. Se necesitan prácticas educativas complejas no simples. Tenemos que complejizar. ¿Por qué le vamos a sacar la física? Complejicemos la física. Fíjense que resulta que tenemos una joven la verdad que tenemos varios les gusta esto, cuando ven en biología las cuestiones de genéticas, ¿no? Les gusta después, ¿no?, explicarlo a sus compañeros y explicar que ellos tienen síndrome de Down y qué significa el síndrome de Down. Pero ya contarlo desde toda la complejidad que significa genéticamente la trisomía 21. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente hemos podido complejizar estas prácticas. Y después tenemos ese joven que cuando le dijeron que tenía problemas endocrinológicos, sí, yo ya sé, yo eso lo vi en biología porque... Y lo sabía. En definitiva, todos necesitamos herramientas culturales que nos permitan desarrollarnos como personas e insertarnos socialmente. Y es justamente este contexto culturalmente rico el que me favorece ese desarrollo cognitivo. Y ese desarrollo, después vamos a hablar personal y social, pero vamos a hablar también del cognitivo. ¿Por qué hoy nos sorprenden? Fíjense, a nosotros nos ha pasado una cosa bastante choqueante, yo diría.
Estamos en un proyecto en este momento de convenio con McDonald's para la inclusión laboral de jóvenes. Nosotros hasta ahora veníamos incluyendo los chicos nuestros, decíamos, porque en FUSDAI no hay niños en la institución, están todos incluidos en las escuelas, en los trabajos. La institución es lugar de reunión de adultos, de equipos, de intercambio, pero bueno, todos los chicos están incluidos. Y resulta que, bueno, ahora estamos incluyendo a esos chicos que empezaron chiquititos, que lo empezamos apoyando y que terminaron su proceso de formación y que están trabajando. Entonces son chicos que leen, que escriben, que tienen un desenvolvimiento, la verdad que bárbaro. Y de pronto, bueno, McDonald's nos dice, bueno, miren, quiero que ustedes me hagan el apoyo, pero tenemos chicos que vienen incluidos de hace 20 años que tenemos incluidos en McDonald's. Y resulta que, bueno, cuando empezamos a hacer los diagnósticos de estos jóvenes que ya venían incluidos, que no son jóvenes, son más bien adultos, ninguno sabía leer y escribir. Ninguno sabía manejar un celular. Nosotros nos asustamos porque todos nuestros niños ya a los 8 años se manejan todo y decimos, ¿qué pasó con estos adultos? ¿Qué pasó? ¿No? Lo que pasó con esos adultos es que no se confiaba en ellos. Lo hablaron esta mañana, Waymeyer lo decía. Esta cuestión de pensar que ellos no pueden y no les enseño, no aprenden, y entonces, ¿qué pasa? Bueno, y estos que estamos nosotros por hacer el apoyo son los que la escuela especial consideró en su momento que estaban en mejores condiciones para estar incluidos. Y aún así, son adultos que con muy pocas herramientas, ¿no es cierto?, desde la comunicación que hoy la sociedad demanda, ¿no? Entonces, bueno, decimos contextos culturalmente ricos. Y por otro lado, el niño resuelve cuestiones de conocimiento con la ayuda del otro, gracias a la zona de desarrollo próximo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice en esto Vygotsky? Nos dice que generemos aprendizaje para generar desarrollo. Y por otro lado, que ese aprendizaje es en cooperación, no es un aprendizaje que es en soledad. ¿Por qué aprenden más en una escuela común? Que en una escuela que tiene un docente especializado, programas especializados, ¿por qué aprenden más y mejor? ¿Por qué nuestros niños, nuestros jóvenes nos están sorprendiendo? En cambio, yo me sorprendí de estos otros adultos que habían aprendido en escuelas segregadas. ¿Por qué? Porque hay un valor que nunca va a tener la escuela especial. El compañero común. El compañero que lo desafía permanentemente. Ese compañero que es el mediador, según Vygotsky, que es el que genera las zonas de desarrollo próximo, ¿no? Entonces, eso interpersonal, esa relación, esa colaboración entre el otro, y dale, vení, hagamos esto, y bueno, y tenemos que trabajar en grupo, y tenemos que hacer esto, eso interpersonal se transforma en intrapersonal, genera ese desarrollo, ¿no es cierto?, que estamos hablando. Y en esto voy a traer también con Pérez Gómez esta, digamos, concepción desde el conectivismo que va un poco más allá de que lo de Vygotsky, ¿no? El cognitivismo lo que decía es el aprendizaje genera desarrollo y el aprendizaje en colaboración. El conectivismo hoy, con estas redes, ¿qué es lo que está descubriendo? Que las conexiones que generan también desarrollo no son solamente las conexiones, si se quiere, la cooperación personal, sino las conexiones virtuales y digitales. Ese niño, ese joven que se comunica por Facebook, que se comunica por mail, que está conectado con el chat, que está con WhatsApp y está con el mensajito de texto. Y que se comunica con todos a la vez, como cualquier otro chico que tiene 80 ventanas abiertas cuando está estudiando. Y a veces está estudiando realmente. Bueno, pues con ventanas, está con el teléfono al lado, ¿no? Y el chat. Y es justamente estas conexiones digitales la que hoy genera desarrollo. Y decimos, y estas conexiones son las que, ¿qué pasa? Yo tengo, si estamos hablando, no lo leí,
esto, pero lo que me parece importante, cuanta más rica y plural es la red de intercambios, más poderoso será el aprendizaje de cada individuo. Entonces, volvemos a insistir en la riqueza de estas conexiones virtuales y digitales, que las voy a tener y que evidentemente se me van a desarrollar en forma mucho más superior cuando yo estoy en conexión con un compañero común que me está trabajando con el que te explica cómo tiene que hacer esto, cómo tiene que hacer lo otro, que son los mediadores naturales, ¿no? Entonces, bueno, justamente este conocimiento que se genera con las conexiones, ¿no es cierto?, entre personas, son justamente lo que va a generar también esta cuestión del conocimiento conectivista, ¿no? En el aula común y heterogénea, decíamos entonces, la educación inclusiva es un derecho, implica un fin educativo, a eso queremos llegar, porque en definitiva, no solamente como una cuestión de ideal utópica, es una utopía, sí, porque quizás como la justicia, el derecho, la justicia y la democracia son utopías, porque uno dice, bueno, son ideales a alcanzar, ¿hasta qué punto realmente podemos hablar de una justicia 100% tal? Bueno, la inclusión es un ideal, pero también se puede ir conquistando en distintos grados y en distintas formas, ¿cierto? Y todos los estudiantes son educables, esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, y estos como principios básicos, pensamos que este no puede aprender, que este sí, ¿no? Todos son educables y tenemos que dejar de pensar en sujetos de terapia. Resulta que parece que nuestros niños son los niños que tienen que ir al centro terapéutico, no al centro educativo, al centro terapéutico. Pero ¿cómo puede ser? ¿No? Son sujetos solo de terapia. Son sujetos de educación. El pensarlo de ser educable, ser capaz de transformarse a partir de justamente estos procesos educativos, a partir del proceso de adquisición de conocimiento. Y otra cuestión clave como principio es la mirada contextual y compleja. Es decir, mirar el contexto para poder intervenir, mirar cuán complejo es ese contexto. Y en esta aula común, el docente común va a ser el que enseña a todos, ¿no? Sin separar, ¿no? Este sí, este no, enseño a todos, ¿sí? No, yo te enseño a este grupo y otros que enseñan a los otros. Es decir, para lo cual necesito que el profesional de apoyo apoye sin etiquetar, sin decir, bueno, a ver, este sí y este no. Recibe el apoyo, no, pero no delega la enseñanza al profesional de apoyo, que muchas veces pasa que, bueno, yo le enseño a los normales y el profesional de apoyo que le enseña a la persona con síndrome de Down. Porque en definitiva ese profesional de apoyo es un colaborador. Comprende a todos los estudiantes, flexibiliza sin discriminar. Y por otro lado, el profesional de apoyo tendrá que ser el que orienta, no clínicamente, sino pedagógicamente, y aprende a apoyar al aula, no a la persona específica. Apoyar los procesos áulicos inclusivos y no solamente a la persona con síndrome de Down. Y este cambio es un cambio de transformación profunda porque implica que ese profesional de apoyo no va que está formado quizás desde el déficit porque es un profesor en deficiencias intelectuales, es un profesor en sordos, profesor en, ¿no? Porque está formado desde el déficit, desde la dificultad. Va a tener que pasar a ser un profesional que apoya el aula común diversa y que pueda generar procesos de mejora de la enseñanza del docente a través de la orientación, el asesoramiento, pero pensando en el contexto áulico complejo. En resumen, profesional es que orienta, asesora, pero el docente es el que enseña. Y en este sentido, el estudiante es el que aprende con y de sus maestros, pero aprende con y de sus compañeros, ¿no? Todos. Es una nueva forma de ser docente. ¿Por qué? Porque decimos que ser competente para enseñar a la diversidad basada en un cambio de actitud desde un compromiso ético. Porque tenemos antes que nada cambiar la actitud. No es simplemente decir, bueno, de aquí en más, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer? En definitiva, si cambio la actitud voy a querer enseñar, voy a querer aprender para poder enseñar mejor, voy a querer informarme, actualizarme, etcétera, buscar apoyos, escuchar, recibir, con el aprendizaje de todos los estudiantes, ¿no es cierto?
Y acá insisto en lo que dice Pérez Gómez desde la era digital. En definitiva, los docentes hoy no nos tenemos que enfrancar en esto de enseñar contenidos, ¿no?, disciplinares, porque en definitiva lo más importante es enseñar cómo educarse, porque necesitamos el aprender a aprender de los sujetos, que los sujetos siempre estén actualizados, que sepan dónde encontrar la información, porque saben, yo hoy a mis alumnos les estoy diciendo algo y mientras les estoy diciendo los están googleando en el celular. Entonces, ¿qué pasa? Esta cuestión no es algo que dice, ay, la tengo que parar. No, es nuestra realidad, es la realidad digital. Hoy está al acceso muy fácil la información. La cuestión es enseñarles cómo seleccionarla, cómo trabajarla, utilizando las herramientas que trabaja el saber, ¿no es cierto? Y esta competencia profesional tenemos que desarrollarla desde la capacidad de provocar el desarrollo de competencias únicas en el otro, dice. Únicas y diversas en cada estudiante. Amar la singularidad. Amar la singularidad. No buscar la homogeneidad. No buscar decir, ay, tengo que enseñar a todos matemáticas. Me doy por contenta cuando di matemática. No sé cuánto aprendió cada uno, pero yo di matemática. No, lo importante acá no es eso, es amar lo que cada uno puede dar, lo que cada uno puede participar en el aula, lo que cada uno puede ofrecer en esa aula. Y bueno, amar la singularidad y adaptar el currículo a las necesidades de cada uno, ¿no? Ser testimonio y ejemplo. Ahora, ¿qué cuestiones vamos a tener que transformar en esa aula? Primero, hacerla un aula accesible. ¿Qué implica hacer aula accesible? Implica generar las posibilidades para que todos puedan ingresar, permanecer y egresar. Para lo cual, primera cuestión, decimos, siempre vamos a hablar de esta aula que va a ser el aula de todos, con todos y en todo momento. Acceso a los espacios. Acceso a los espacios desde lo físico, que puedan todos y cada uno acceder al aula, desde la rampa hasta por las cuestiones que tienen que ver con la luminosidad, con la distribución espacial, etcétera, ¿no? De los laboratorios, si hiciera falta, de las actividades hidráulicas que tenemos, los patios, las actividades de deporte. Acceso a los recursos. Vamos a tener que pensar en el buen uso del pizarrón. Nosotros, por ejemplo, muchas veces tenemos muchos docentes que lo que hacen es dividir el pizarrón para que ellos, por ejemplo, de un lado escriben información más concisa, en mayúscula de imprenta, que es la letra que a veces leen muchos de los niños más pequeños, después ya empiezan a dominar todas las letras, y en el otro mitad del pizarrón, ¿no es cierto?, la misma información, pero ampliada, ¿no? A veces para todos esta información un poco más reducida les viene muy bien, ¿no? Y en esto, ¿no?, poder hacer un buen uso de los pizarrones, ajustes de texto si hace falta, más cortos, si en el caso de una persona con síndrome de Down que necesita información más, quizás más reducida, o los títulos más concisos, etcétera. Las fotocopias, a veces son fotocopias que no se pueden ni siquiera ver bien. Si tenemos una persona con ceguera, tendremos que pensar en la digitalización de los materiales y, por supuesto, en la accesibilidad de esa digitalización. No solamente tendrán que ser digitales, tendrán que ser accesibles, ¿no es cierto?, de los videos, las computadoras, etcétera, ¿no? Accesos a la comunicación. Si tengo una persona con sordera, ¿no es cierto?, por ejemplo, voy a necesitar, quizá, si tengo posibilidades, el intérprete. Y si no, tendré que hablarle de frente. Por eso yo le pregunté, ¿necesitan que le hable de frente? En ese caso me cuesta un poquito quedarme quieta, pero es cuestión de atarme un poco. Lo he tenido que hacer en varios cursos que he tenido en la universidad, con alumnos con discapacidad, en ese sentido. Y bueno, y se puede. Bueno. El diálogo, estrategias, búsqueda de refuerzos. A veces quizás tengo un niño que se distrae mucho y ese chico con síndrome de Down, lo que necesito es tocarle el hombro, ¿no? Esta cosa de llamarle la atención, pero no una llamada, ¡hey, che! ¿Estás haciendo las cosas? No, bueno, a ver, lo hago un poquito, ¿no es cierto? Más, justamente más accesible y más cálido para ese niño, ¿no?
Entonces, quizás simplemente con tocarle el hombro le llamo la atención. Y bueno, y en esto favorezco ese refuerzo, ¿no? Lenguajes alternativos de hacer falta. Y acá una cuestión fundamental, el clima respetuoso. Cuando yo tengo un clima respetuoso, tengo posibilidades de desarrollar en todos y cada uno todas sus posibilidades. ¿Por qué? Fíjense que nosotros tenemos un joven con síndrome de Down y cuando estaba en el secundario, ¿no? Nosotros nos llamaba mucho la atención, tiene muchas dificultades a nivel orofacial de expresarse, ¿no? Más allá que hay otros que se expresan muy bien, este joven tenía muchas dificultades. Y resulta que él nunca tuvo problemas para participar. Uno decía, bueno, a ver, ¿quién quiere contar su experiencia en relación a tal cosa? El primero que levantaba la mano, Juan. ¿Y quién quiere contar? Juan. Y a todo esto, cuando empezaba a conversar y a contar sus opiniones, tardaba bastante, porque además era un poco tartamudo. Decía, además de tener dificultades a nivel orofacial, un poco tartamudo, así que estaba. Pero ¿saben qué? Como su grupo de compañeros y su grupo de docentes en esa escuela siempre respetaron su participación, él no tenía problema de contar sus experiencias. Porque sabía que le iban a dar el tiempo y sabía que lo iban a escuchar. Porque así estaba acostumbrado a hacerse. Y es eso lo que nosotros tenemos que generar. Fíjense, qué buena enseñanza, y no digo para nuestros niños con síndrome de Down, digo para todo el grupo áulico, el que se hayan acostumbrado a un clima así, de respeto. Qué mejores padres, ¿no? Qué mejores profesionales a nivel futuro, funcionarios, padres. El clima de valoración, de respeto, ¿no? Ajustar el currículum, esto vamos a hablar un poco más en puntual. Otra cuestión importante es la distribución del aula. En esta distribución tenemos que pensar, nosotros acá vemos la distribución común, ¿no? Por lo menos allá es la que más se usa, un banco detrás del otro, miro yo la espalda de mi compañero, ¿no? Es la que más se usa y cuesta muchísimo cambiar en nuestras escuelas. Sin embargo, tenemos que estar pensando en otras formas de trabajar los espacios, formas más flexibles de trabajar los espacios. Y en esa flexibilización, no hablo de flexibilizarla solo para la persona con síndrome de Down, estoy hablando de flexibilizar un aula inclusiva para todos, con todo y en todo momento. Flexibilizar espacios es cómo nos vamos a distribuir con mayor libertad, ¿no? De esta cuestión tan rígida de estar quietito. Resulta que salgo del jardín de infantes, yo no sé cómo será acá, pero allá es así, jardín de infantes, se aprende por el juego, los chicos se van desplazando como quieren a los distintos centros de, digamos, rincones de trabajo, etcétera, y se van desplazando, fantástico. Llegan a primer grado quietitos en el banco hasta que toque el timbre. ¿Igual? Bueno, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Por qué no aprendemos el nivel inicial? Hay tantas formas que podemos aprender y no necesitamos estar tan quietos, ¿no? Bueno, el uso de otros espacios áulicos que a veces no hemos perdido, pero no solamente el laboratorio, sino también a veces ir afuera y poder tener la posibilidad de trabajar bajo el árbol, en fin, ¿no? Para todos, ¿no? Hay profesionales que no separan. En esto volvemos al tema que no separamos del aula nunca al alumno con discapacidad. Y ahora vemos qué es lo que se ajusta del currículum. ¿Qué se ajusta del currículum? El ajuste, que es lo más difícil. Tenemos que ajustar el diseño, el desarrollo y su evaluación. ¿Qué significa esto del diseño, desarrollo y evaluación? Diseño es lo que escribimos, lo que planificamos. Porque nosotros cuando trabajamos el currículum, acuérdense, ¿a qué le llamamos currículum para los que no sean pedagogos aquí? Hablar del currículum es hablar del para qué, por qué, qué, cómo, cuándo, dónde, enseñar y evaluar. Implica pensar todo el proceso formativo. No es el currículum vitae, ¿no? Y muchos, claro, porque a veces uno lo asocia enseguida con el currículum. Cuando hablamos hoy, los pedagogos del currículum, hablamos de todo esto lo formativo. Pero esto formativo tiene digamos, podemos decir,
una faz, que es esto del diseño, es planificar, lo escribimos, es mis intenciones. Yo quiero, voy a hacer tal cosa. Pero en la realidad resulta que no todo me sale, no pude dar todos los temas. Sin embargo, incluí un tema que me preguntó un alumno porque resulta que justo sucedió algo en nuestra ciudad, entonces salió una noticia. El desarrollo curricular. El desarrollo curricular implica el hacer del currículum. Por un lado tengo lo escrito, las intenciones, y este desarrollo curricular, que es lo que realmente hago. En definitiva, tengo que tanto ajustar eso que me propongo, como ajustar lo que hago y lo que evalúo. Entonces son estos tres aspectos que debemos ajustar. Considerando que en definitiva ese currículum único, que es el que vamos a partir, que es el que va a ser nuestra referencia, el currículum único para todos, ese que digamos que viene bajado desde el ministerio a nivel oficial y que es para todos. Bueno, ese es el currículum que voy a ajustar. No es que, ese niño con síndrome de Down le voy a dar, que está en 4º grado, le voy a dar contenidos de primero. No, va a tener contenidos de 4º grado, propios de su grado. Solo que lo vamos a ajustar. Va a estudiar química de 5º año del secundario, solo que lo vamos a ajustar. Es ese currículum común que están aprendiendo todos que vamos a ajustar. En el diseño lo vamos a tener que planificar y en lo que vamos a llevar a cabo y en su evaluación. ¿Qué ajustes tenemos que hacer? Por un lado, ajustar la enseñanza a la diversidad, los ritmos, modos de aprender, en la planificación, como decíamos, y en la realización. Ajustar. Sabemos, entonces vamos a tener que pensar, somos docentes. Tenemos un niño que tiene mucho talento para la matemática y les voy a dar un proceso matemático. Y tengo otros que tiene un chico con síndrome de Down. Pues tengo que pensar y planificar y llevar adelante un proceso educativo que tenga en cuenta que esa persona que tiene muchos talentos en matemáticas quizás necesite que yo le dé actividades más complejas, ¿no? Entonces voy a pensar en actividades un poco más complejas para esos alumnos, que una de esas tengan más talentos matemáticos, actividades en donde en una de esas podemos darles a elegir a los chicos, actividades que están un poco más simplificadas o que están trabajadas desde el uso de la calculadora para la persona con discapacidad intelectual, porque bueno, necesita el uso de la calculadora porque no hace los cálculos matemáticos a nivel de, digamos, pensamiento. Entonces, y vamos a pensar en distintas actividades que en definitiva a cada uno pueden ir desarrollando de lo que se llama hoy las inteligencias múltiples, ¿no? Y bueno, y que cada uno pueda ir aprendiendo el tema común para todos, pero con estrategias diferentes. Y lo vamos a planificar y lo vamos a llevar a cabo de esa manera. Entonces, cada uno va a poder estar trabajando ese mismo tema en física, en química, en matemática, pero con distintos niveles, ¿no es cierto?, de complejidad. Estrategias y recursos variados, estimulantes y adecuados. En esto vamos a tener que pensar que bueno, si nosotros tenemos una persona, por ejemplo, con ceguera, no me va a ver esto que yo tengo, ¿cierto? Este PowerPoint. Entonces, yo tengo que pensar pero no quiere decir, me pasó que me invitaron a dictar un curso y me dicen, mira que vas a tener a alumnos con ceguera, así que no utilices ningún material visual. No, le digo yo, discúlpame, yo voy a usar material visual, pero lo que pasa es esto, que si yo sé que tengo una persona con ceguera, le voy a tener que leer todo lo que dice. Le voy a tener que explicar el gráfico que en una de esas escribí, ¿no? Porque lo que ustedes están leyendo, y quizás leyeron antes que yo les explicara, esa persona con ceguera no lo puede hacer. Pero esto visual a muchas personas les ayuda para ordenarse, para organizarse. A una persona con sordera les ayuda a confirmar aquello que se le está, ¿no es cierto?, interpretando desde el lenguaje oral, ¿no es cierto? Entonces, no es que dejemos de tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de trabajar desde lo visual, no, pero trabajamos lo visual, pero trabajamos lo auditivo y vamos a pensar en cada uno de ellos. Ayuda y seguimiento a todos para que puedan acceder al currículum general o común adaptado a las características. ¿Qué quiere decir?
vamos a mirar qué pasa con cada uno, qué está aprendiendo, cuáles son sus dificultades. Ese seguimiento individual que tenemos que hacer. ¿Qué pasa con cada uno? Eso es lo importante de ser docente, saber qué pasa con cada uno. Evaluar implica seguir ese proceso de aprendizaje y no solamente controlar qué aprendió o no aprendió. En definitiva, hemos convertido la enseñanza en un proceso de controlar, cuando lo más importante es el seguimiento de ese proceso. Y ahí voy a hacer más referencia a lo que es la evaluación formativa, una evaluación que justamente nos ayude a mejorar. Estimula la participación de todos, esto que les contaba recién, de Juan. Altas expectativas de aprendizaje, todos pueden aprender y vamos ajustando. No vamos a decir, nos pasó a nosotros que dijimos, nosotros en primer grado se enseñan 4 letras. Mayúscula de imprenta, minúscula de imprenta. Mayúscula de cursiva, minúscula de cursiva. Todo eso en primer grado. Dijimos, no, es mucho, pero ¿cómo va a aprender las 4 letras en primer grado? Los chicos tienen 6 años. Si nosotros no tenemos expectativas distintas, que somos los profesionales de apoyo, ¿cómo va a tener un profesor? Resulta que dijimos, bueno, que probemos. Esa niña aprendió las 4 letras junto con sus compañeros comunes. Las 4 letras. Altas expectativas. Bueno, al lado quizás tengamos otro chico que le cueste todavía aprender y la lectoescritura y ya esté en grados más avanzados. Y bueno, cada uno es un individuo diferente, ¿no? Pero tenemos que tener altas expectativas. Servicios de orientación y tutoría, ayudarlos a los alumnos. Y esto que es fundamental, que se ha estado hablando hoy, diseño universal. Diseñar para todos, ¿no? Y en esto, una de las cuestiones que hemos llegado a la conclusión es que en estos 23 años que llevamos incluyendo chicos con discapacidad intelectual en todos los niveles, es que todas las materias se pueden hacer accesibles para ser aprendidas en alguna medida, siempre que exista educatividad. ¿Qué quiere decir educatividad? Miren que digo educatividad y no educabilidad. Educatividad porque todos son educables, acuérdense que decíamos como principio. Educatividad es la intención de enseñar, es el deseo de enseñar, es la capacidad de influir en el otro. Si yo creo que el otro va a aprender y confío en que el otro va a aprender, el otro va a aprender. En la medida de sus posibilidades, en su ritmo, pero va a aprender. Distinto quizás a lo que yo esperaba, pero va a aprender. Bueno, este concepto de diseño universal ya lo habrán visto acá en la convención, ¿no es cierto? Que se entenderá el diseño de productos, entornos y programas y servicios que pueden ser utilizados por todas las personas. No es diseñar un currículum paralelo, uno para todos y uno para el chico con síndrome de Down, que va a hacer cosas va a ser, como decimos, currículum común. Y el diseño universal parte desde este diseño del currículum común para todos, pero pensado en los distintos ritmos de aprender y en las distintas capacidades y necesidades. El diseño universal no excluirá ayudas técnicas, ¿cierto? Decimos. Y servicios que pueden utilizar todas las personas. En esto, ¿no es cierto? Por supuesto, ¿cuál va a ser el desafío? Más allá que, por supuesto, el principal va a ser de abajo que digo, políticas y prácticas, cultura inclusiva. Es ir avanzando de las adaptaciones curriculares al diseño universal, porque hasta ahora es como que estamos focalizados mucho en las adaptaciones. Adaptar para ese chico y nada más, cuando en definitiva tenemos que pensar un grupo complejo, diverso, heterogéneo del aula común. Y bueno, capacitarnos como docentes, como profesionales de apoyo para ser capaces tanto de enseñar a la diversidad como asesorar para enseñar a la diversidad. Porque a veces pensamos que los únicos que se tienen que capacitar son los docentes comunes y no, también se tienen que capacitar los docentes de apoyo. Y acá esto que les hablaba de la evaluación formativa, dice Álvarez Méndez, en contextos educativos, dice, la evaluación está llamada a desempeñar funciones esencialmente formativas. Formativas implica
que justamente va a ayudar al proceso de formación, tanto de los docentes como de los alumnos, ¿no? Esto quiere decir que la evaluación debe estar al servicio de quien aprende y al hacerlo simultáneamente estará al servicio de quien enseña. Y no tiene que ser, como decíamos, la función de una evaluación que tienda hacia el control. Y otra cuestión clave en esto del aula común para todos, con todos y en todos momentos, esa aula inclusiva, es el trabajo en grupos cooperativos. Ese trabajo en grupos cooperativos que implica pensar en el trabajo en grupo, que no es el trabajo en grupo de hagan la tarea en su casa en grupo. Entonces resulta que la traen hecha por la mamá. O allá, no sé, allá tenemos, que las deben usar acá también, supongo, los links estos, monografía.com, Rincón del Vago. ¿Ah? Rincón del Vago, ¿no la tienen chequeada? Ah, bueno, porque allá es clave. El trabajo, uno dice, trabajen en grupo, y bajaron la monografía del Rincón del Vago. Buah. Bajan y suben, porque ojo, suben un montón de cosas también ahí, basura que no se sabe que hay ahí. Pero bueno, pensar trabajo cooperativo no es eso. Trabajar cooperativamente implica, primero, fomentar redes de apoyos naturales, la colaboración mutua, el respeto, como decíamos antes, pero necesitamos trabajar juntos, trabajar con el otro. Y el trabajar con el otro implica colaborar, ¿no es cierto?, con el otro, en donde hay complementariedad de papeles. Yo hago esto y vos haces lo otro. No es que el chico con síndrome de Down no va a hacer nada. Va a traer materiales, va a hacer, si es más hábil para hacer el dibujo, va a hacer el proceso del dibujo, va a comentar cosas, va a discutir, para lo cual una de esas necesitará estar más preparado, porque nosotros buscamos mucho que ese alumno con síndrome de Down, para que esté preparado si va a trabajar en grupo, una cuestión de física, la haya preparado en su casa en forma individual, particular, para que en definitiva cuando llegue a clase sepa de qué se trata y tenga herramientas para discutir, para intercambiar, para poder posicionar. Bueno, fomento de redes naturales, normas de convivencia compartidas, del trato justo e igualitario, fomento del buen trabajo cooperativo. Como decíamos recién, trabajar cooperativamente es, ¿qué cosa? Interactuar, comunicarnos, que todos seamos responsables y no solamente el que más sabe, ¿no? El único que le cae todo el trabajo. No, es trabajar todos, ¿no? La interdependencia, la producción en grupo, para lo cual necesitamos verlo. Siempre yo digo, yo doy clases en la universidad a formadores, ¿no es cierto? Como soy pedagoga, bueno, mis grupos son licenciados en ciencia de educación, en psicopedagogía, en gestión de la educación especial, en fin. Y bueno, y yo insisto mucho en ellos en esto, ¿no?, de ser docente y enseñar a ser docente. Una de las cuestiones claves que si vamos a trabajar cooperativamente es ver cómo trabajan. Para ver cómo trabajan hay que hacerlos cooperar en el aula, no el trabajo en casa. En una de esas completan en casa, pero el trabajo es en el aula, los veo cómo participan, si todos participan, el rol que tiene esa persona con discapacidad en el grupo. Entonces, la observación de cómo funciona el grupo como grupo, cómo es el desempeño del grupo, es clave para poder mediar como docente, ¿no? Currículum a reconstruir. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, resulta que el trabajo grupal es, primera pregunta de la guía de trabajo, está en el primer párrafo del libro. Segunda pregunta, en el segundo párrafo. Los chicos se dan cuenta y después no trabajan más en grupo. Entonces, una de las cuestiones clave en esto de trabajar cooperativamente es que haya algo que producir, una reflexión, un análisis, un trabajo de clasificar o de comparar. Tengo que hacer algo distinto a bajar directamente monografía.com, ¿sí? Que no me implique simplemente repetir o reproducir información. Eso ya lo tengo. Tengo que poder procesar la información. Y a esto vamos cuando hablamos de la era digital, que necesitamos aprender a reflexionar, a trabajar con las herramientas de conocimiento que tenemos hoy. Y bueno, y planificar la actividad. No es cuestión de que pensemos simplemente que porque vamos a trabajar en grupo ese día no planifico, ¿no?
Tengo que planificar. Y en esto una de las cuestiones de planificar es los roles que va a tener cada uno, porque es muy importante en esto la rotación de los grupos para que se puedan conocer, rotar también los líderes. Hoy sos vos, mañana sos vos. Entonces en eso estoy fomentando el desarrollo del liderazgo de varios de los estudiantes. Bueno, y trabajar en esto, bueno, cuántos miembros, cuando al principio empiezan a trabajar en grupo, cuando son más chiquititos, tendrán que ser grupos más chiquitos, de 3, de 2, de 3, después podemos ser de 4 hasta 6 en la primaria, en la universidad podemos llegar hasta 8, no mucho más. Y en esto, ustedes conocen el cuento de la liebre y la tortuga, ¿sí? ¿Lo conocen bien? ¿Quién ganó? La tortuga ganó, ¿no? Por su tesón. Bueno, pero hay otras formas de terminar la carrera. Fíjense, acá, ¿no? Está la liebre dormida, pero la tortuga la lleva en andas. Se la ató en la pierna. En la otra la tiene directamente dormida en el hombro, pero ahí llegaron juntas, ¿no? Fíjense, como patineta después. Hay distintas formas de llegar juntos a la meta. Y no solamente pensar que la meta la vamos a conseguir si el otro no la consigue, porque esa es la competencia. Buscar que el otro no logre para que yo la logre, ¿no? Cooperar es eso. Entonces hay muchas liebres, muchas tortugas y formas de llegar juntos. Entonces busquemos esta cooperación que nos ayude a llegar juntos a la meta, cada uno poniendo lo suyo, poniéndonos el hombro mutuamente, ¿no? ¡Wow! Para terminar el 6:40, ¡wow! Que se me fue. Bueno, entonces, los desafíos prioritarios para construir una escuela inclusiva: consolidar en el nivel inicial los procesos inclusivos, tomarlos como ejemplo, extender la permanencia y el egreso en primaria, el acceso a todas las actividades y a todos, ¿no es cierto?, en el secundario, acreditar ajustes curriculares, y en el terciario, en nivel superior, decimos que una de las cuestiones que también va a ser trabajar las acreditaciones y certificaciones específicas según competencias adquiridas. ¿Qué es esto? Buscar que, que es lo que nosotros estamos tratando de generar en nuestros jóvenes. Nosotros hemos tenido muchos jóvenes que han terminado el secundario y que han podido acceder al superior, al nivel superior, a tecnicaturas, a procesos de formación, ¿no es cierto?, en centros universitarios a nivel de extensión, y que en definitiva lo que se ha convenido es que en vez de tener titulaciones les den certificado por aquellos que han cursado. Acá, bueno, niños, jóvenes que han egresado, ¿no? ¿Qué apoyos hacemos desde FUSDAI? Colaboramos con la escuela, vamos una vez a la semana, cuando es la etapa escolar. En el niño, reforzamientos a nivel particular, no es otra escolaridad que hacen los niños con su profesional particular para reforzar esos aprendizajes escolares de modo individual, insisto, y particular. Comunicación permanente con las familias y los jóvenes para justamente en esto lograr esta plena inclusión al aula común. Y la defensa. En esto también hablábamos del desarrollo de las amistades, la importancia del desarrollo de amistades, que, bueno, me parece que ya, y del aprendizaje permanente. En esto me parece que vamos a ir avanzando un poquito más, porque si no, no me van a dar los tiempos. En esto vamos a decir que las amistades que se van generando, ¿no?, con el proceso de inclusión educativa, realmente nos muestran que nosotros no podemos pensar a los niños con síndrome de Down como si fueran categorías de ser humanos que solamente pueden ser amigos de otro niño con síndrome de Down. De hecho, nuestros niños son amigos de todos los niños. Y de un grupo, porque como todos no somos amigos de todos, somos compañeros de todos y amigos de algunos, ¿no? Y vamos a ver que en definitiva para eso necesitamos enseñarles competencias. Vamos a esperar un poquito. Vamos a apresurarnos en esto. Voy a poner el último video porque si no...
Ahí está. Y bueno, otro de los temas importantes que quería hablar es la importancia del aprendizaje permanente inclusivo. Y quería hablar de este tema muy puntualmente porque nuestros niños dejan de ser niños. La inclusión no puede ser una etapa de 6 años, 3 años de primaria, o 3 años de, nivel inicial y 6 años de primaria y ahí se acabó. Y luchamos mucho tiempo para 6, 7 años, 9 años. Tiene que continuar en el secundario, tiene que continuar toda la vida, lo cual no quiere decir escolaridad permanente. Pero hoy la sociedad de la información y conocimiento nos están pidiendo que mantengamos el desarrollo de competencias genéricas y específicas, que sigamos manteniéndonos actualizados, que busquemos aprender a aprender en forma permanente y durante toda la vida. Y bueno, y eso también tenemos que esperarlo para la persona con discapacidad intelectual. Para lo cual tenemos que pensar que esa educación inclusiva permanente implica una educación desde el ámbito formales, ámbitos no formales y ámbitos informales. Cuando hablamos de ámbito formal es el sistema educativo. Entonces vamos a hablar, nosotros tenemos experiencias muy concretas con estudiantes que han seguido después del secundario estudiando carreras como periodismo, secretario ejecutivo, generalmente son tecnicaturas, han podido egresar con certificación en publicidad y marketing, en fin, o están cursando, ¿no es cierto? Están nuestros jóvenes después de sus procesos de inclusión en secundario, han logrado ir continuando. Pero desde lo no formal, como decimos, también esto podemos continuarlo toda la vida. ¿Qué significa? Estos cursos que hacemos. Entonces, también nuestros niños, nuestros jóvenes que ya están trabajando quizás, que han terminado su carrera, necesitan continuar formándose como cualquiera de nosotros. Entonces, es importante que estos estudios también sean en ámbitos inclusivos. ¿Por qué decimos en ámbitos inclusivos? Porque es importante, entonces, nosotros tenemos jóvenes que van a cursos de extensión en la universidad, a hacer diseño gráfico, coaching y liderazgo, bueno, o hacer cuestiones más formativas desde lo artístico, música, pintura, escultura, que puedan seguir formándose, pero en ámbitos inclusivos. Y sí, eso va a implicar que van a cambiar de grupo, que hoy van a ir a este grupo y hacen un curso quizás de 3 meses y después el año que viene hacen otro grupo, pero los mantiene actualizados, los mantiene a nivel cognitivo también, desafiando los aprendizajes, justamente desafiando desde esos contextos ricos y que son contextos, volvemos, inclusivos. Los apoyos en estos casos, cuando ya hablamos de nivel terciario y el nivel, ya digamos, de estos cursos de formación, ya no es ir a la institución. Ya, digamos, a veces los contactos con los docentes es virtual y buscamos que sea el propio joven, el propio adulto, que se mantenga, ¿no es cierto?, se autogestione qué es lo que tiene que trabajar o no con ese docente, que le pueda explicar al docente cuáles son sus dificultades y qué necesita, que, bueno, en definitiva, que sea él, desde su propia autodeterminación, el que vaya regulando estos procesos, ¿no es cierto? Bueno, estos objetivos estratégicos, como decimos, acá, cursos que le ayuden, ¿no es cierto?, al progreso personal, a su desempeño laboral. Voy a insistir mucho en las cuestiones que tienen que ver con lo comunicacional y la expresión. Es decir, y en esto de lo comunicacional es bueno, mejorar la lectoescritura si hiciera falta, mejorar sus formas de expresión y pensamiento. Por eso estos chicos que hacen locución, que hacen oralidad, etcétera, conciencia cívica, que les ayude en los deportes, el manejo de tecnología. Es fundamental el manejo de tecnologías, más desde estas corrientes conectivistas. Necesitamos chicos que puedan manejarse que hagan computación, cursos de computación, actualización en los distintos programas, etcétera, y herramientas digitales para comunicarse. Y apoyarlos en la construcción de un proyecto de vida autodeterminado, autogestionado, incluido en su comunidad. En la educación inclusiva, entonces, el estudiante con y sin discapacidad se enriquece en un contexto culturalmente rico, que lo desafía en sus aprendizajes académicos como en sus relaciones sociales. En la formación en valores se apropia de la
cultura de todos, con todos y en todo momento. Se desarrollan como personas íntegras y autodeterminadas.